El siglo XIV. Un mundo consumido por las sombras. La peste acechaba la tierra. La muerte era una compañera constante. El miedo reinaba de forma suprema. Europa se tambaleaba al borde del abismo. La peste negra devastó a las poblaciones, dejando un rastro de desesperación y agitación social. La Iglesia, una vez un faro de estabilidad, estaba fracturada por luchas internas y corrupción. Las guerras asolaban el continente, destrozando reinos y familias. En medio de este caos, la gente común luchaba por sobrevivir. Desde el corazón de esta oscuridad, una voz clamó. Vicente Ferrer, un fraile dominicano, saltó a la fama con sus sermones apasionados y sus pronunciamientos apocalípticos. Recorrió los paisajes devastados de Europa, cautivando al público con su presencia carismática y sus advertencias nefastas. Nacido en Valencia, España, en 1350, Vicente Ferrer ingresó a la orden dominicana a una edad temprana. Rápidamente se distinguió por sus estudios teológicos y su profunda devoción a la Iglesia. Su reputación como erudito y predicador se extendió rápidamente, atrayendo multitudes ansiosas por escuchar su mensaje. Los sermones de Vicente resonaron con una población que lidiaba con el miedo y la incertidumbre. Hablaba del juicio divino, del apocalipsis inminente y de la necesidad de arrepentimiento. Sus palabras eran una espada de doble filo, que ofrecía consuelo y terror. Su mensaje era claro: arrepiéntanse y refórmense, o enfrenten las consecuencias. Han pasado siglos desde que Vicente Ferrer caminó sobre la tierra. Sin embargo, sus profecías continúan resonando a través del tiempo, haciéndose eco de las ansiedades contemporáneas y las divisiones sociales. Sus palabras, una vez dirigidas a un público medieval, ahora hablan a un mundo moderno que lidia con sus propios desafíos. Hoy, nos enfrentamos a nuestras propias plagas, pandemias, cambio climático, polarización política. Nuestras sociedades están fragmentadas, nuestros valores cuestionados. Al igual que en el siglo XIV, anhelamos guía. La reelección de Donald Trump en 2024 sirve como un claro ejemplo de las profundas divisiones que caracterizan nuestro tiempo. Las profecías de Vicente Ferrer ofrecen valiosas perspectivas sobre la eterna lucha humana con la fe, la moralidad y la búsqueda de la unidad en un mundo fracturado. Nacido en un mundo de privilegios en Valencia, España, Vicente Ferrer podría haber elegido fácilmente una vida de comodidad y tranquilidad. Su familia, de noble linaje, ocupaba una posición destacada en la sociedad. Sin embargo, el joven Vicente sintió un llamado diferente, una atracción hacia una vida de devoción espiritual y servicio a Dios. A la tierna edad de 18 años, ingresó a la Orden Dominicana, una orden mendicante conocida por su compromiso con la pobreza, la predicación y el estudio. Esta decisión marcó un punto de inflexión en su vida, un rechazo a las posesiones mundanas y una dedicación a un propósito superior. Dentro de los sagrados muros del monasterio, Vicente se sumergió en estudios teológicos, estudiando detenidamente textos antiguos y participando en rigurosos debates intelectuales. Su mente aguda y su dedicación inquebrantable le valieron rápidamente el reconocimiento entre sus pares, lo que lo marcó como una estrella en ascenso dentro de la orden dominicana. Poseía una fe profunda e inquebrantable, una conexión profunda con lo divino que impregnaba cada aspecto de su ser. Este fuego interior, combinado con su destreza intelectual, lo convertiría en el poderoso predicador y profeta que estaba destinado a ser. El viaje espiritual de Vicente dio un giro dramático cuando comenzó a experimentar una serie de visiones intensas. Estas no eran simples ensueños o visiones fugaces de otro reino. Eran experiencias vívidas y viscerales que lo sacudieron hasta la médula, dejando una marca indeleble en su alma. Vio el fin del mundo. Vio un mundo consumido por el fuego y el azufre, un mundo devastado por la guerra y la pestilencia. Fue testigo del sufrimiento de los condenados y del triunfo de los justos. Estas visiones apocalípticas, aterradoras e inspiradoras a partes iguales, se convirtieron en la fuerza impulsora detrás de su predicación. Impulsado por la urgencia de sus visiones, Vicente se embarcó en una implacable misión de predicación, recorriendo la vasta extensión de Europa, su voz resonando tanto en ciudades bulliciosas como en pueblos tranquilos. Advirtió de la condena inminente, las consecuencias del pecado y la urgente necesidad de arrepentimiento. Sus sermones no eran tratados teológicos secos, sino pronunciamientos ardientes pronunciados con apasionada convicción. El mundo del siglo XIV que habitaba Vicente Ferrer
era un mundo dividido por profundas divisiones. La peste negra había diezmado a las poblaciones, dejando tras de sí un rastro de muerte y desesperación. La Iglesia, que alguna vez fue una fuerza unificadora, estaba fracturada por luchas internas y corrupción. Las guerras asolaban el continente, destrozando comunidades. Vicente vio estas divisiones no simplemente como problemas políticos o sociales, sino como síntomas de un malestar espiritual más profundo. Creía que el alejamiento de la humanidad de Dios, su abrazo al pecado y al materialismo, había conducido a este estado de desorden. Condenó la avaricia y la corrupción de los ricos, que acumulaban riquezas mientras los pobres sufrían. Desafió la hipocresía de los líderes religiosos que priorizaban el poder y el prestigio sobre la guía espiritual. El mensaje de unidad y reconciliación de Vicente resonó con muchos que anhelaban una salida de la oscuridad. Ofreció una visión de un mundo donde las personas vivían en armonía con Dios y entre sí. Las elecciones presidenciales de 2024 vieron el regreso de Donald Trump a la palestra política. Su intento de reelección, lanzado en medio de un contexto de continua agitación social y política, encendió una tormenta de debate y polarizó aún más a una nación ya dividida. La retórica de campaña de Trump, a menudo caracterizada por un lenguaje incendiario y ataques personales, resonó con un segmento de la población que se sentía abandonada por el sistema político. Sus promesas de restaurar la grandeza estadounidense y poner a Estados Unidos primero aprovecharon un profundo sentimiento nacionalista y ansiedad económica. Su regreso al poder fue recibido con júbilo y desesperación. Para sus partidarios, representaba una victoria contra las fuerzas de la corrección política y la globalización. Para sus detractores, señalaba un peligroso deslizamiento hacia el autoritarismo y una traición a los valores democráticos estadounidenses. El panorama político había cambiado drásticamente desde el primer mandato de Trump. La campaña de reelección de Trump capitalizó estas ansiedades, ofreciendo una visión de un regreso a un pasado más simple y próspero. La reelección de Donald Trump expuso las profundas fisuras que corrían a través de la sociedad estadounidense. La nación estaba dividida por líneas ideológicas, culturales y económicas, con poco terreno común que encontrar. El discurso político se había vuelto cada vez más tóxico, alimentado por cámaras de resonancia de redes sociales y medios de noticias partidistas. El diálogo civil fue reemplazado por gritos, y el compromiso fue visto como un signo de debilidad. Los partidarios y detractores de Trump se veían no solo como oponentes políticos, sino como amenazas existenciales. El lenguaje de nosotros contra ellos impregnaba la esfera pública, creando un clima de miedo y desconfianza. Las divisiones se extendieron más allá del ámbito político, filtrándose en familias, amistades y comunidades. El tejido social de la nación se estaba deshilachando. El éxito político de Trump se construyó sobre una base de miedo y resentimiento. Explotó las ansiedades sobre la inmigración, el declive económico y el cambio cultural, pintando una imagen de una nación sitiada. Su retórica resonó con aquellos que se sentían marginados y olvidados. Jugó hábilmente con las quejas de los votantes blancos de clase trabajadora, que se sentían abandonados por la globalización y los avances tecnológicos. Prometió recuperar los trabajos de manufactura, proteger las industrias estadounidenses y restaurar un sentido de orgullo nacional. También aprovechó una profunda vena de resentimiento cultural, particularmente entre aquellos que se sentían amenazados por los cambios demográficos y los valores sociales progresistas. Sus llamamientos a menudo estaban codificados en indirectas y prejuicios implícitos. Su retórica creó un clima de miedo y división, enfrentando a diferentes grupos entre sí. La agitación política y social de las elecciones de 2024 tuvo sorprendentes similitudes con los tiempos turbulentos de Vicente Ferrer. Las divisiones, las ansiedades, la búsqueda de significado en un mundo caótico, estos eran temas que resonaban a través de los siglos. Así como Vicente Ferrer advirtió sobre los peligros de los líderes divisivos que explotan el miedo y el resentimiento, también muchos comentaristas advirtieron sobre los peligros de la retórica y las políticas de Trump. Su lenguaje divisivo y sus tendencias autoritarias evocaron comparaciones con figuras históricas que habían llevado a sus naciones por caminos oscuros. El auge de las redes sociales y el ciclo de noticias de 24 horas amplificaron las voces del extremismo y polarizaron aún más el panorama político.
así como los sermones de Vicente Ferrer, se extendieron como la pólvora por la Europa medieval. La desinformación y la propaganda también se extendieron rápidamente a través de los canales digitales del siglo XXI. Los paralelismos entre el siglo XIV y la actualidad sirvieron como un crudo recordatorio de la perdurable capacidad humana para el bien y el mal. La necesidad de unidad, compasión y liderazgo moral seguía siendo tan urgente como siempre. A través del abismo de los siglos, los ecos de las profecías de Vicente Ferrer resuenan en el tumultuoso panorama del siglo XXI. Sus advertencias sobre la división social, la decadencia moral y el ascenso de líderes demagógicos encuentran una resonancia escalofriante en los acontecimientos que rodearon la reelección de Donald Trump en 2024. Las visiones apocalípticas de Vicente, nacidas de la desesperación plagada de plagas del siglo XIV, reflejan las ansiedades de un mundo moderno que lidia con su propio conjunto de amenazas existenciales. Las pandemias, el cambio climático y la inestabilidad económica alimentan una sensación de inquietud, una premonición de una condena inminente. Así como la peste negra devastó los cuerpos físicos de los europeos del siglo XIV, la pandemia de desinformación y desinformación erosiona la confianza y el entendimiento compartido esenciales para una sociedad sana. El auge de las redes sociales, si bien ofrece oportunidades sin precedentes para la conexión y la comunicación, también exacerba la propagación de la división y el odio. Las cámaras de eco refuerzan los prejuicios preexistentes, lo que hace que el diálogo significativo y el compromiso sean cada vez más difíciles. La sociedad se fragmenta en tribus guerreras. Las lamentaciones de Vicente Ferrer sobre la decadencia moral de su tiempo encuentran ecos inquietantes en el estado actual de las cosas. La erosión de las normas éticas, la búsqueda de la riqueza material a expensas de la dignidad humana y la normalización de la deshonestidad en el discurso público contribuyen a una sensación de desintegración social. La búsqueda del poder y el beneficio personal a menudo eclipsa la búsqueda del bien común. Los líderes políticos priorizan la ventaja partidista sobre las necesidades de sus electores, y la brecha entre los ricos y los pobres se amplía hasta convertirse en un abismo. El ciclo de noticias de 24 horas y la agitación implacable de las redes sociales crean una cultura de indignación y gratificación instantánea, donde los matices y el pensamiento crítico se sacrifican en el altar del sensacionalismo. El colapso de las instituciones sociales tradicionales, incluidas la familia, las comunidades religiosas y los sistemas educativos, contribuye aún más a la fragmentación de la sociedad. Las personas se sienten cada vez más aisladas y alienadas, a la deriva en un mar de incertidumbre. Los lazos que unen a la sociedad se debilitan. Las advertencias de Vicente Ferrer sobre el surgimiento de líderes que siembran la discordia y explotan el miedo resuenan poderosamente en la era de Trump. Su capacidad para aprovechar las ansiedades y los resentimientos de un segmento de la población, su demonización de los oponentes y su desprecio por las normas democráticas evocan el espectro de los demagogos del pasado y del presente. La retórica de Trump, a menudo salpicada de falsedades y lenguaje inflamatorio, sirve para dividir en lugar de unir. Crea una mentalidad de nosotros contra ellos, enfrentando a diferentes grupos entre sí y socavando los cimientos mismos de una sociedad pluralista. Sus llamamientos al nacionalismo y al nativismo aprovechan miedos y prejuicios profundamente arraigados, creando un clima de hostilidad hacia los inmigrantes, las minorías y cualquier persona percibida como diferente. Los principios de tolerancia e inclusión se erosionan. La amplificación de su mensaje, a través de las redes sociales y los medios de comunicación partidistas, crea un circuito de retroalimentación, reforzando los prejuicios existentes y aislando aún más a quienes tienen puntos de vista diferentes. La posibilidad de un diálogo significativo y un compromiso disminuye. A pesar de la desolación de la situación actual, las enseñanzas de Vicente Ferrer también ofrecen un mensaje de esperanza. Su énfasis en la importancia de la fe, la compasión y la unidad proporciona una hoja de ruta para navegar los desafíos de un mundo fracturado. El camino hacia la sanación no está perdido. Así como Vicente llamó a la gente de su tiempo a arrepentirse y volverse a Dios, también nosotros podemos encontrar consuelo y fortaleza en nuestra humanidad compartida. Al abrazar nuestros valores comunes y trabajar juntos para abordar los desafíos que enfrentamos, podemos comenzar a cerrar las brechas que nos separan.
la posibilidad de reconciliación permanece. La búsqueda de la verdad, la justicia y la compasión debe guiar nuestras acciones. Debemos rechazar la política del miedo y la división y abrazar una visión de una sociedad donde todas las personas sean tratadas con dignidad y respeto. Los principios de la democracia deben ser defendidos. Los desafíos que enfrentamos son desalentadores, pero no insuperables. Al aprender de la sabiduría del pasado y trabajar juntos para construir un futuro más justo y equitativo, podemos crear un mundo donde la unidad triunfe sobre la división. La esperanza de un mañana mejor perdura. En el tumultuoso panorama del siglo XIV, devastado por la peste y la agitación social, Vicente Ferrer ofreció consuelo a las masas a través de la fe. Les recordó que en medio del caos y la incertidumbre había un poder superior, una presencia divina que ofrecía consuelo y guía. Este mensaje de fe resonó profundamente con aquellos que luchaban contra el miedo y la desesperación. Ofreció un salvavidas. La fe inquebrantable de Vicente en Dios sirvió como un ancla en la tormenta, proporcionándole la fuerza y la resistencia para afrontar los desafíos de su tiempo. Predicó que a través de la fe, las personas podían encontrar significado y propósito en sus vidas, incluso frente al sufrimiento y la pérdida. Ofreció un camino hacia la paz interior. Enfatizó la importancia de la oración y la contemplación espiritual como medios para conectarse con lo divino. Animó a las personas a buscar consuelo en las Escrituras y en las enseñanzas de la Iglesia. Ofreció una fuente de alimento espiritual. El mensaje de fe de Vicente no era simplemente una aceptación pasiva del destino, sino un llamado a la acción. Instó a las personas a vivir sus vidas de acuerdo con la voluntad de Dios, a practicar la caridad y la compasión hacia los demás y a trabajar para mejorar la sociedad. Los inspiró a vivir una vida con propósito. Sección 2. El poder de la unidad y la compasión. Vicente Ferrer reconoció que las profundas divisiones eran de naturaleza espiritual. Creía en los principios de unidad y compasión. Predicó que todas las personas merecían amor y respeto. Ofreció una visión de una humanidad unificada. Enfatizó el perdón y la reconciliación. Enseñó que la compasión rompía el ciclo de violencia. Ofreció un camino hacia la sanación. Sección 3. Lecciones del pasado, esperanza para el futuro. Siglos después de su muerte, las enseñanzas de Vicente Ferrer continúan ofreciendo valiosas lecciones. Su énfasis en la fe, la unidad y la compasión proporciona un marco atemporal. Su sabiduría trasciende los límites del tiempo. Debemos aprender de los errores del pasado y trabajar juntos para un futuro más justo. El mensaje de fe de Vicente nos recuerda que siempre hay esperanza. Al anclarnos en nuestra humanidad compartida, podemos superar los desafíos. Debemos abrazar el viaje hacia un futuro más brillante. Sección 1. El poder duradero de la fe y la unidad. Los tumultuosos acontecimientos del siglo XIV, marcados por la peste y la guerra, forjaron la voz profética de San Vicente Ferrer. Sus advertencias sobre la decadencia moral y la división social resuenan en el panorama político de 2024. El pasado ilumina el presente. El mensaje de Vicente trasciende las fronteras históricas, hablando de la lucha humana con la fe y la moralidad. Sus visiones apocalípticas sirvieron como una llamada de atención. Sus palabras tienen un peso atemporal. Su fe inquebrantable y compasión ofrecen un poderoso ejemplo de cómo marcar la diferencia. Su vida es testimonio del poder del espíritu humano. Los paralelismos entre el siglo XIV y la actualidad ofrecen esperanza. Las enseñanzas de Vicente Ferrer pueden inspirarnos a enfrentar los desafíos de nuestro tiempo con coraje y convicción. Su legado perdura. Sección 2. Un llamado a la acción. La reelección de Donald Trump en 2024, con su consiguiente polarización política y fragmentación social, sirve como un crudo recordatorio de la fragilidad de la democracia y el peligro siempre presente del liderazgo divisivo. Los desafíos que enfrentamos son desalentadores, pero no insuperables. Las lecciones del pasado, tal como se plasman en las enseñanzas de San Vicente Ferrer, ofrecen una hoja de ruta para navegar estos tiempos turbulentos. El momento de actuar es ahora. El énfasis de Vicente en la fe, la unidad y la compasión proporciona un marco atemporal para abordar las profundas divisiones que plagan nuestro mundo actual. Su llamado al arrepentimiento y la renovación moral resuena tan fuerte hoy como lo hizo en el siglo XIV. Debemos atender su llamado.
Debemos rechazar la política del miedo y la división y abrazar una visión de una sociedad donde todas las personas sean tratadas con dignidad y respeto. Debemos cultivar la empatía, entablar un diálogo significativo y trabajar juntos para cerrar las brechas que nos separan. Debemos construir puentes, no muros. El camino hacia la unidad y la sanación puede ser largo y arduo, pero es un camino que vale la pena seguir. Al inspirarnos en la sabiduría del pasado y al abrazar los principios de compasión, justicia y comprensión, podemos crear un mundo donde todas las personas puedan prosperar. El futuro está en nuestras manos. Elijamos sabiamente.